Los pósters de Harry Potter son malísimos, y lo llevo diciendo ya en mis últimos 4 vídeos, pero es que no me parece normal que una de las mejores sagas de películas de la historia tenga unos pósters tan malos. Si es que yo soy súper fan de las películas de Harry Potter y precisamente por eso me molesta que los pósters sean tan horribles. Así que en este cuarto capítulo de la serie de rediseñando pósters de Harry Potter, toca evidentemente Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Pero antes de pasar a Photoshop a rediseñarlo, vamos a observar un poco cómo son los pósters actuales. Este de aquí es el póster oficial, y sinceramente de primeras puede parecer muy épico y todo eso, pero te pones a observarlo y es lamentable. No quiero meterme mucho a analizar los pósters porque me interesa más el rediseño, pero vamos a comentar un par de cosas que me parecen muy fuertes. Primero tenemos estos 6 personajes que están en perspectivas diferentes y que además están mirando a sitios diferentes, pero bueno, vamos a pasar un poco por alto todo eso. Aunque sinceramente me chirría bastante que se hayan tomado con ángulos de cámara bastante diferentes, pero bueno. Lo que peor está en este póster es el plano trasero. Para empezar, porque la perspectiva del agua está mal. Parece que el agua en vez de estar plana sube, y eso que es un lago. Luego tenemos estas 3 torres que la perspectiva es horrorosa. La torre de la izquierda, por ejemplo, parece que se va a caer, pero lo peor del póster con diferencia es este tramo de agua de aquí, porque se nota que se han quedado sin agua y han acoplado una foto con otra. Aquí, como veis, las ondas están cambiando, que por cierto las ondas son horizontales cuando el plano está inclinado. Eso tampoco tiene sentido. Y aparte de estos errores de perspectiva, sinceramente es un póster que no me aporta nada. Lo único que me parece más épico es a Harry Potter ahí en primer plano con esa túnica, pero la verdad es que a mí los pósters de los personajes que están mirando a cámara o cerca de la cámara no me gustan nada. Aparte de que este póster no me parece nada representativo de la película. O sea, me parece que la película abarca tantos temas y tiene tanta trama que me parece que este póster se queda un poco corto. Pero también he de decir que este no es de los peores pósters para nada, y que de hecho los pósters que hemos analizado en los 3 capítulos anteriores son bastante peores. Pero luego tenemos esta otra versión del póster, que esta sí que es terrorífica. Sin entrar demasiado en detalles, un póster morado que la verdad es que hace daño a la vista, con Harry Potter en el primer plano haciendo mewing o poniendo cara de guapo, con todas las melenas al viento como si fuera una película de Disney Channel. Y luego han considerado que los 2 elementos más importantes de la película para sintetizar en el póster son las sirenas y los unicornios de Bugs Buttons. Yo no lo entiendo. Que por cierto, esta sirena sobre Harry Potter con este degradado me parece horrorosa. Y ya por último tenemos este otro póster que sinceramente este sí que es muy bueno. Con Harry Potter de perfil, con esa túnica del torneo y con el humo rodeándole, me parece muy bueno. Un póster simple que no necesita meter a 500 personajes y que además es bonito. Una vez dicho esto, vamos a pasar ya con nuestro diseño personal. Y antes de nada quiero avisar de una cosa. Esta película, como he dicho, tiene infinitas situaciones memorables, muchas subtramas y mucho material que meter. Así que yo personalmente he cogido los elementos que más interesantes me parecían de la película para meter en el póster. Y esto quiere decir precisamente que esta película da para muchísimos pósters. Yo concretamente he elegido hacer este que vais a ver, lo cual no quiere decir que esté ni mejor ni peor, es simplemente mi versión personal. También quiero añadir que el póster no pretende ser un póster sustituible por los pósters actuales, sino más bien de acompañamiento. Quiero que sea algo así como un póster promocional de la película. Por eso yo en estos diseños que estáis viendo en la serie no suelo poner a los 3 personajes en primer plano como los demás pósters. También recordaros que tenéis por aquí mis redes sociales, tanto Instagram como TikTok, donde subo vídeos tanto de curiosidades de cine, de diseño, de mis pósters, etcétera, como también semanalmente mis pósters de estilo brutalista. Así que ya una vez dicho todo esto, vamos a pasar con nuestro diseño en Photoshop. ¡Vamos allá! Lo primero que vamos a hacer va a ser situar el entorno. Vamos a preparar toda la imagen para que nuestra composición encaje correctamente. Pegamos una montaña, unas praderas y ahí al Astor Moody. Después borramos un poco las montañas y seguimos seleccionando partes del póster, en este caso también a Hogwarts. Así que vamos pasando con el lazo poligonal por todas las torres para seleccionar bien todo el contorno y pegarlo en nuestra composición. Después también seleccionamos estas torres de la segunda prueba del Torneo de los Magos para situarla encima de una imagen de un lago. Después duplicamos estas torres para que al final sean 3 y seguimos pegando también el laberinto. Y para completar la composición pegamos tanto el cielo en una situación nocturna como un conjunto de montañas para acabar de cerrar el plano. Obviamente estas montañas las adecuamos a nuestra situación, borrando las partes necesarias, y así completamos toda la composición. Ahora ya tenemos la composición de lo que va a ser nuestro póster. Evidentemente luego meteremos todos los detallitos y todo eso, pero de momento esta es la composición general. Como habréis observado, he elegido meter a Astor Moody como personaje principal de nuestro póster. Y es que para mí la figura de Astor Moody, que realmente es Barty Crouch hijo, me parece lo más importante de la película. Pero bueno, ahora dejando un poco de lado la figura de Moody, lo que
vamos a hacer es convertir nuestra imagen en una escena nocturna. Así que simplemente yendo a consulta de colores y cargando un modelo 3D nocturno, vamos a ir poniendo todas las partes que componen del póster de noche, simplemente copiando y pegando. Una vez hecho esto, vamos a borrar un poco esta parte azul que se nos habían quedado en las torres y vamos a empezar a duplicarlas para generar así su reflejo, que esto simplemente se hace copiando y pegando la capa y dándole la vuelta en modo espejo. Después, continuando un poco con los reflejos, también duplicamos la capa de las nubes y le aplico un desenfoque de movimiento para que el reflejo parezca más real. De momento no voy a poner el reflejo de Hogwarts porque evidentemente tengo que tratar mucho la imagen y es mucho mejor duplicar la capa cuando ya esté completada que volver a hacer todo el mismo proceso otra vez en el reflejo. Y hablando del reflejo, habéis visto cómo he hecho un desenfoque de movimiento para las nubes, pero luego añadiré un efecto de ondas que sea mucho más realista. Después de esto le añadimos una luna para crear el foco de la luz y empezamos ya con la iluminación del profesor Moody. Simplemente con una capa de saturación subimos la luminosidad y ponemos un color azulito y vamos generando todo ese contorno de luz en la figura de Alastor Moody. Primero con el pincel más gordo para generar toda la luz perimetral, pasando especialmente por el lado izquierdo tanto de Moody como del bastón, y luego vamos a hacer otra capa en la que con el pincel más fino vamos a ir haciendo los detalles, las costuras en su chaqueta, algunos pelos y también el relieve de su bastón. Después duplicaremos la imagen y la proyectaremos sobre el suelo para hacer la sombra. Una vez puesta en el suelo la pondremos en color negro y añadiremos un desenfoque gaussiano para que así la sombra sea mucho más realista. Después oscurecemos un poco la parte trasera de las botas de Moody y también duplicando la capa de la sombra vamos a oscurecer un poco más la parte más cercana a Moody, haciendo así que la sombra sea más intensa en la unión con Alastor Moody y que sea menos intensa cuando se va alejando. Vamos cambiando un poco la posición del cielo y luego también el color general de Hogwarts. Y después de esto haremos exactamente el mismo proceso que hemos hecho con Alastor Moody. Empezaremos con la iluminación de la luna, pasando por todos los contornos, por las ventanas y por todos los relieves destacables del castillo, evidentemente por todas las torres, y siendo también muy importante el desarrollo de las sombras, no únicamente el de las luces. Como veis aquí, por ejemplo, en estos salientes de las ventanas es muy importante hacer bien la sombra. Seguimos pasando por todos los contornos, dibujando y borrando lo necesario, es muy importante el borrado, y haciendo las propias sombras proyectadas en las torres, porque evidentemente hay torres delante de otras torres que se están haciendo sombra. Seguimos aquí con todos los contornos, haciendo bien las sombras de cada parte, perfilando muy bien el volumen de la torre para que se entienda mejor con la oscuridad, y una vez hecho esto seguimos transformando un poco el color general de Hogwarts. Una vez hecho toda la parte de la luz natural, vamos a pasar con la luz artificial, es decir, la luz de las ventanas. Así que hago exactamente lo mismo, pero esta vez la capa de iluminación va a ser más naranja o amarillenta. Una vez puesta, pues simplemente vamos pintando por encima de estas ventanas y borrando todo lo necesario. Pasamos por todas las ventanas de la torre principal, teniendo mucho cuidado que la forma sea la correcta, y seguimos dibujándolas por el tejado. En este caso he querido que toda la torre principal esté muy iluminada, pero luego, sin embargo, he ido haciendo luces aleatorias en el resto de las ventanas, para que así parezca que tenga vida y que no es todo iluminado. Es muy recomendable hacer esa aleatoriedad en las ventanas para que no parezca un conjunto tan iluminado, sino que haya vida particular en cada una de las ventanas. Así que vamos pasando por las ventanas que nosotros consideremos aleatoriamente y pintando muy bien el contorno de todas estas. Ahora vosotros lo estáis viendo en cámara lenta, pero esto es un proceso muy tedioso que cuesta mucho rato y que hay que tener mucho cuidado pintando bien el contorno de estas ventanas para que parezcan realistas. Después de esto duplicamos un poco la capa aplicando un efecto de desenfoque gaussiano para dar esa sensación de iluminación en las ventanas, y una vez hecho esto y transformando un poco también el color general de Hogwarts, vamos a duplicar la imagen para hacer el reflejo en el lago. Como os he dicho antes, tenía que estar la imagen de Hogwarts más o menos completada para así poder hacer el reflejo y no duplicar esfuerzos. Así que una vez dicho esto, pegamos a Hogwarts encima del lago y transformamos un poco tanto el color como la opacidad para que parezca más un reflejo de lago. Luego cambiamos también la posición de estas tres torres porque delante de Hogwarts con el reflejo no encajaba bien, y seguimos un poco con la transformación general de la iluminación del póster. Eso sí, a excepción del primer plano, que lo queremos más iluminado, porque precisamente queremos que el primer plano resalte sobre el resto. Así que vamos transformando un poco estos colores y añadimos una última capa de montañas para cerrar bien la perspectiva, porque anteriormente no estaba demasiado bien y faltaba como un elemento que cerrase toda la imagen. Además le añadimos una capa de mapa degradado azul, haciendo así, como os comenté en el vídeo anterior, que parezca más una imagen en profundidad, puesto que las montañas con la distancia se van convirtiendo más azules debido al efecto de los gases de la atmósfera. Así que aplicamos este efecto más azulado sobre la montaña y seguimos un poco con la diferenciación de planos. En este caso voy a seleccionar esta roca del primer plano y voy a añadir un efecto de neblina entre esta y el segundo plano. Simplemente con un pincel de niebla vamos haciéndolo y luego le ponemos un tono un poco más azulado para que se corresponda mejor con la imagen en general. Le bajamos la opacidad y vamos haciendo un poco todo ese contorno de neblina. Después, con todo esto, corrijo un poco alguna iluminación del cuerpo de Moody para que parezca más realista y se corresponda mejor con la imagen, tanto el cuerpo como el bastón, y luego voy añadiendo también alguna neblina en el laberinto. Esto es simplemente para que el laberinto tome más presencia en la imagen general del póster, y además también porque toda la escena del laberinto viene un poco rodeada por esta niebla. Así que vamos añadiendo esta niebla como que sale
del propio laberinto, tanto en la parte trasera como generando alguna curva, y vamos intentando darle más vida a este laberinto. Evidentemente también ponemos ese tono azulado y luego empezamos a hacer algún que otro reflejo sobre las hojas de este. Como he dicho, esto es para dar simplemente volumen, para darle vida y para darle profundidad. Después cambiamos también un poco la posición de las torres, que durante todo el póster me han ido dando la tabarra, y empezamos a generar también los reflejos sobre ellas. Esto también es para que cojan más importancia en el póster y se note más su presencia con todos los reflejos que hay en ese agua. Así que vamos pasando por todas las partes y vamos duplicando las capas para que las otras torres también tengan la misma iluminación. Ahora ya con el laberinto y con las torres tenemos dos de las pruebas, pero nos falta la primera prueba. Y para ello, y como no quería añadir otro escenario más al póster como el laberinto o como las torres, lo que he decidido es poner la situación del dragón persiguiendo a Harry Potter. Así que primero añado la figura de Harry huyendo del dragón y después añado al propio dragón, al colacuerno. Evidentemente les pongo el filtro de noche para que estén en concordancia con el resto de la imagen y después las voy transformando un poco para que tengan esa iluminación. Empezamos ya con la iluminación perimetral del dragón, pero antes de seguir me doy cuenta de un detalle. Es que las alas del dragón, al ser una membrana bastante fina y al estar a contraluz de la luna, deberían de ser un poco transparentes. Es decir, la luz debería atravesar esas alas un poco como si fuera un filtro. Así que para ello simplemente cojo la goma de borrar con una opacidad bastante baja y voy borrando alguna parte de la membrana del dragón. Así parece que la luz atraviesa un poco a este dragón y hacemos que la imagen sea bastante más realista. Y continuamos con la luz de la luna, evidentemente por todo el contorno, teniendo mucho cuidado de pasar por todas las partes correctas y definiendo así también mejor el volumen del dragón, porque estas luces, aparte de dar realismo, ayudan también a entender los volúmenes. Después pasamos con la figura de Harry por todo el contorno izquierdo y añadiéndole un poco de detalle a todas estas partes. Después de esto, y para terminar ya con el cielo, añado algunas estrellas que le den un poco de magia al póster y añado el título en la parte baja. Como siempre digo, tenéis que tener siempre un espacio reservado para el título. En este póster pues he dejado bastante margen para que cupiera el título y además también le he cambiado el color a este, porque si habéis visto los anteriores capítulos os habréis dado cuenta de que el título estaba en dorado y en este caso está plateado. Esto es básicamente porque considero que en la película 4 y con la vuelta de Voldemort las películas se convierten en un tono mucho más oscuro. Y luego continuamos con los reflejos e iluminaciones. En este caso pues en esta pradera he añadido alguna iluminación blanquecina de la luna que además también dé sensación de niebla. Vamos borrando todas las partes que sean necesarias y después de esto, como os he dicho antes, voy a cambiar el reflejo de Hogwarts. Esto se hace con un proceso bastante largo en el que tengo que crear yo mismo la textura de ondas y sinceramente me parece que para este vídeo pues no es oportuno. Si queréis que haga un vídeo explicando cómo se hace, me lo pedís por los comentarios y lo haré encantado. Así que simplemente aplico este efecto de ondas sobre el castillo de Hogwarts y aquí podéis ver cómo es el antes y el después y cómo el reflejo se convierte en mucho más realista. Luego duplico este efecto también sobre las torres y también sobre las nubes reflejadas. Y hablando de nubes, entre estas voy a situar la marca tenebrosa. Así que simplemente le añado, le transformo muchísimo el color para que esté adecuado con el resto del póster y voy borrando todo el contorno para hacer mejor la figura. Después, para hacer la iluminación más realista de Hogwarts, hago otra capa en la que con un desenfoque gaussiano hago esta iluminación más difusa y así crea esa sensación como de halo de luz alrededor de las ventanas. Después de esto sigo añadiendo niebla, esta vez en la parte del lago y teniendo mucho cuidado con recortar las figuras de los árboles. Le añado por supuesto el color más azulito y después transformo un poco la posición del laberinto porque no me parecía que estuviera bien la perspectiva. Evidentemente con este cambio tengo que ir borrando alguna parte y adaptándola bien a la imagen y después también añado más niebla en la otra orilla del lago. Para que no tenga mucho protagonismo le vuelvo a añadir ese tono más azulado y evidentemente también le bajo bastante la opacidad. Y luego ya como último detalle vamos a añadir lo que para mí es el objeto más importante de toda la película, el cáliz de fuego. Así que seleccionamos esta imagen del cáliz de fuego y se la ponemos a Moody, ya que es él el que transforma la copa en un traslador al cementerio. Evidentemente también le ponemos ese halo de luz azulada que tanto le caracteriza y la recolocamos mejor en la imagen. Y una vez hecho todo esto y tras alguna que otra transformación en postproducción, tendríamos este resultado final. Pero antes de enseñar el resultado, os agradecería que le dierais un buen like y que os suscribierais, porque sinceramente estos vídeos cuestan muchísimo trabajo y os agradecería un montón que mostrarais bastante apoyo para así yo continuar con la serie. Como veis, he hecho algún que otro cambio de iluminación para que se vea mejor la imagen y hemos añadido algún que otro detallito, como por ejemplo las chispas que salen del laberinto, que esto pasa cuando Claire es atacada por Viktor Krum. Como digo siempre, esta imagen no pretende sustituir al póster original, precisamente intento añadir una alternativa completamente diferente a los pósters que estamos acostumbrados a ver. Si quiero hacer un póster con los tres protagonistas principales mirando a cámara, pues sinceramente es muy fácil y para mí no tiene el valor suficiente. Quería añadir simplemente una alternativa completamente diferente a los pósters que estamos acostumbrados a ver. Y
también, como he dicho antes, esta es la opción que yo he elegido. Sé que hay muchísimas opciones diferentes. Podría haber puesto una escena del cementerio, una escena en el agua, una escena con el dragón, infinitas escenas, pero yo he elegido concretamente esto de aquí. Después, evidentemente, a este póster se le pueden añadir muchas cosas diferentes. Por ejemplo, distintos tonos de iluminación. Puede ser una iluminación más azulada, un poco menos nocturna, con tonos de color un poco diferente, pero eso ya son detalles de postproducción que se pueden ir añadiendo o quitando. Además, también, como suelo decir, entre una pantalla y otra hay mucha diferencia de color. En cuanto a las decisiones del póster, yo he intentado mantenerme fiel a mi idea de la película. He representado las 3 pruebas diferentes con las torres, el dragón y el laberinto, obviamente con la figura de fondo de Hogwarts que no puede faltar, y como protagonista a Alastor Moody, que realmente pues todos sabemos que es Barty Crouch hijo, el cual por supuesto tenía que estar sujetando el cáliz de fuego, que es el nombre que lleva la propia película, y que además es un objeto muy importante en la película, porque sin este traslador Harry Potter no iría al cementerio, no conseguirían su sangre y no volvería a Voldemort. Algunos me diréis que debería haber puesto a Cedric Diggory, a Victor Krum o a Flair, pero sinceramente no considero tan necesaria su presencia en el póster, y más aún sabiendo que en el póster original pues ya salen ellos. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el póster, que entendáis también que hay muchas situaciones representables para esta película, y recordaros por última vez que le podéis dar un buen like y suscribiros, que la verdad es que se agradece un montón, y así además sabré que queréis que continúe con la serie. Y os dejo también mis redes sociales por aquí para que podáis seguir y para que podáis estar también más actualizados sobre mi contenido. Así que una vez dicho todo esto, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, también por supuesto el póster, y si es así pues nos veremos en la parte 5 de esta serie de rediseñando pósters de Harry Potter. Así que hasta la próxima, adiós.